Si te gustan las plantas con flores, pero al poco tiempo que las compras se te ponen de esta manera, hoy te voy a compartir un truco de cómo cultivarlas desde que las traes del vivero. Estas plantas de flores también las podemos cultivar en macetas colgantes. Tú puedes conseguirte una maceta que sea colgante o simplemente vas a conseguirte una maceta que tenga platico incorporado o simplemente le colocas un platico en la parte de abajo. ¿Qué sucede? Ellas siempre vienen en este material que es la bolsa de cultivo y te voy a explicar paso a paso de cómo hacerlo para que no se te empiece a dañar cada vez que la traigas y esta se te empieza a marchitar o simplemente te botan las flores. Bueno, te voy a contar algo que sucede con esta planta, que es la planta de pendientes o zarcillo. Cuando nosotros la traemos, ella empieza a tener estas flores así. Esto es normal porque ya la flor va envejeciendo y no pasa nada. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta con esta planta es que no hay que regarla demasiado porque se le empiezan a caer las flores no te van a abrir. Bueno, cuando ya la tienes acá, le quitaste la bolsa de cultivo. Todas estas raíces que tú ves acá es debido a los fertilizantes que las personas le ponen cuando las empiezan a cultivar. Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a quitarle un poquito de este sustrato que tiene aquí. Le voy removiendo estas raíces. Estas raíces son prácticamente salidas por el abono que les colocan demasiado para que le permitan la floración y que la planta se desarrolle de manera bonita. Entonces, cuando ya le quitamos toda esta partecita de este lado, le hacemos como una especie de consentimiento, pero muy suave a la planta, de este modo. Y cuando ya la tenemos acá, entonces vamos a buscar un sustrato bien rico en nutrientes. Tú te preguntarás, ¿pero qué sustrato voy a utilizar para esa planta? Podemos utilizar el mismo sustrato que utilizamos en nuestras plantas, un sustrato universal, pero a este sustrato le vamos a agregar una buena cantidad de humus de lombriz o de compost. ¿Por qué? Porque esta planta, debido a su floración y a su follaje, a sus hojas bonitas, va a requerir de un sustrato muy rico en nutrientes y también que nos retenga la humedad. Entonces aquí este sustrato tiene turba, cascarilla de arroz, tiene perlita y lo más importante es el alimento. Cuando ya lo tenemos acá, tiene que quedarnos bien sueltico. ¿Por qué? Porque este se empieza a pelmazar y allí empezamos con los problemas de pudrición de nuestra planta. Cuando ya tenemos listo nuestro sustrato, entonces vamos a la maceta, medimos nuestra planta de esta manera. Si tú ves que la planta no queda bien holgada dentro de la maceta, entonces trata de quitarle un poquito aquí de la parte de abajo, le vas moviendo un poquito esto. ¿Para qué? Para que estas raíces que tú tienes acá empiecen ya a tomar el alimento que le vamos a colocar aquí dentro de la maceta. Normalmente siempre le coloco 1 centímetro de sustrato a la maceta primero para que nos vaya quedando de esta manera y ahí sí voy a medir mi planta. Recuerda que la planta no tiene que quedar salida, sino simplemente así como venía en la bolsa de cultivo. Cuando ya la tengo de este modo, entonces le cojo sus flores, sus ramificaciones de manera delicada para no irla a partir. Esto también funciona con las guineas o cualquier tipo de planta que tú veas que tenga flores. Ella siempre va a necesitar sustrato con buenos nutrientes. ¿Para qué? Para que la floración continúe. Porque cuando tú traes la planta del vivero, este abono que trae del vivero solamente te va a durar entre 1 o 2 meses y esto es lo que te dura la planta. Cuando ya cumple 1 o 2 meses, tú ya no tienes planta, sino que la planta se ha deteriorado prácticamente. Bueno, hay ocasiones en las que tenemos una planta de estas muy bonita, pero con el pasar de los días empieza a tener problemas de encharcamiento o problemas de pudrición. Entonces aquí te vas a ayudar muchísimo con este sustrato bien nutrido. Aquí cuando ya estés colocando el sustrato le haces un poquito de presión para sacarle el aire y así la vas rellenando totalmente. Bueno, otros cuidados que te comparto de estas plantas de flores cuando las traemos a casa es que no las podemos llevar al sol crudo de manera tan ligera. Por ejemplo, esta tiene 8 días de haberla traído, la tengo aquí en casa, la tengo en un lugar muy iluminado pero que no le da el sol. A esta planta le encanta el sol, pero si tú la llevas al sol crudo muy rápido, esto es lo que te va a pasar, va a sufrir un golpe de calor. Pero si ya fue tu caso que te sufrió este golpe de calor, no te vas a preocupar, aquí te voy a ayudar con esto. Cuando la planta sufre golpe de calor, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a coger alcohol al 70%, le colocas a la tijera o al paño y empiezas a limpiarla. ¿Por qué te comparto esto? Porque resulta que nuestras tijeras andan por ahí y a veces cogen hongos y esto se lo puede pegar a la planta. Entonces, ¿qué sucede? Todas las partes que se te secaron, todas se van a morir. Entonces, para que esta tenga recuperación más rápido, le vas a cortar de manera diagonal todas las puntas de las hojas que tenemos en esta planta. ¿Por qué? Porque aquí ya estas hojas ya no van a prosperar, sino que simplemente se van a morir. Entonces acá esto le va a permitir a que la planta se recupere de manera mucho más fácil. Bueno, cuando ya la tienes acá, la vas a llevar a un lugar bien iluminado, pero no a los rayos del sol, sino simplemente la vas llevando gradualmente. Bueno, cuando ya la tienes acá, ya han pasado 3 o 4 meses, vas a volver a colocarle humus de lombriz, le remueves bien el sustrato, vas a coger una palita, le remueves bien el sustrato alrededor, ya sea que
la planta haya tenido golpes de calor o simplemente la planta que tú tienes. Le vas a colocar así alrededor todo esto, le vas a colocar humus de lombriz o compost y aquí vas a empezar a regar generosamente cada quinto día hasta que la planta vaya mejorando. Tú ya vas notando que ya vas teniendo brotes nuevos, entonces allí la vas a sacar un poquito más a lugares iluminados hasta que esta te aguante el sol directo. Bueno, cuando ya tienes esta acá, tú la vas a llevar lo mismo a un lugar bien iluminado, no la vas a exponer al sol crudo, sino simplemente la vas a llevar allí y también la vas a regar cada 8 días de esta manera, dependiendo de la ciudad donde vivas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un lugar donde hay mucha calor, esta más o menos en 1 o 2 días se le van a empezar a marchitar las hojitas. Entonces aquí en este platico ella nos va a tener la reserva de agua y lo que queremos es que el agua no nos falte. Simplemente le colocamos acá, tú le sacas el platico, mira que tiene agua y vuelves a regar a necesidad. Si por decir algo el platico se le fue el agua, lo vuelves a llenar y ahí lo vuelves a dejar para que la planta no le falte la hidratación, porque sucede que estas plantas que son de flores y de muchas hojas bonitas van a necesitar una hidratación pero ligera, o sea como una humedad como cuando están en el medio ambiente, que simplemente tú ves que calienta demasiado y ellas mantienen siempre la humedad en el suelo donde las tenemos. Entonces acá vamos a mantenerle la humedad para que no nos pase esto.